Un saludo para todos, muy buenos días. Mil gracias por su compañía, por levantarse con nosotros esta mañana, por despertar y por la oportunidad que nos regalan de tomar estos minutos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Un saludo para todos, que el Señor pueda bendecirnos enormemente durante este maravilloso día. Bueno, permítanme por favor tomar unos minuticos para orar y vamos entonces a meditar en la palabra de nuestro Dios. Inclinamos el rostro y hablamos con nuestro Dios, por favor. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la linda oportunidad esta mañana que nos regalas de vida, por el privilegio de unirnos a través de este medio para meditar en ti, en tu palabra. Rogamos que tu presencia, por medio de tu Espíritu Santo, nos acompañe, que esté con nosotros, que dirija nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos, y que podamos tener la seguridad, oh Dios, de que nos acompañas y que las lecciones que vayamos a extraer son con el objetivo, Dios amante, de escuchar tu voz. Quédate con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. A todos nuestro saludo, que el Señor pueda bendecirnos enormemente. Bueno, permítanme invitarlos a que me acompañen por favor al libro de San Mateo. San Mateo, y vamos por el capítulo 21. San Mateo capítulo 21, específicamente a partir del verso 1. A partir de ahí entonces vamos a leer San Mateo capítulo 21, verso 1. Dice la escritura: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos de los discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y seguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedlos. Y si alguien os dice algo, contestadle: el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Bueno, este acontecimiento se da como la antesala, la entrada de Jesús a Jerusalén. Podríamos decir que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y es interesante notar que Jesús envía a dos de sus discípulos a traer un pollino. Efectivamente, no encuentra oposición en los dueños y lo traen para que Jesús entre cabalgando en un pollino. Esta es la primera vez que Jesús, o que la Biblia menciona que Jesús entra en un pollino. La primera vez que ocurre. Y es interesante también notar que todo está organizado aún mismo por Jesús, porque no encuentra oposición en sus dueños en enviarlo. Bueno, el texto sigue diciendo en verso 4: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta: decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Bueno, ahora, no solo el cumplimiento de la profecía. Este texto era como la más grande garantía que tenían muchos de sus discípulos para llegar a la conclusión de que Jesús era el rey, pero estaban esperando este momento importante para ellos, este acontecimiento de la entrada de Jesús en un pollino, para confirmar, según ellos, lo que tanto estaban esperando, que era el establecimiento de un reino político, del reino físico en esta tierra. ¿Saben por qué? Efectivamente, porque los reyes, esta costumbre de entrar a la ciudad sentado en un pollino era de reyes. Esto no era, digamos, esta era una costumbre. Y pues esto llenó el pensamiento de los discípulos aún más, de que este era el momento trascendental en el que precisamente Jesús tomaría posesión del reino. Y esta información empezó a divulgarse tremendamente. Fue
el primer día de la semana de la Pascua, un día como hoy, domingo efectivamente, primer día de la semana, esa información empieza a divulgarse y muchas personas empiezan a llegar, se desplazan también a Jerusalén con el objetivo de participar de la Pascua, pero se unen a esta procesión, digámoslo así, a la entrada triunfal de Jesús. Y ahora hay muchos más corazones que se unen, unos por curiosidad, porque en la voz del pueblo se escuchaba que este era el momento determinante del establecimiento del reino de Cristo en esta tierra. Hay ilusión, hay gozo, hay alegría. Y la Biblia describe el verso 5, las expresiones de parte de ellos. Todo a partir del verso 6. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus manos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante, que iba detrás, proclamaba diciendo, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¡Cuánta alegría, cuánto gozo, cuánta satisfacción que existía en Jesús, en los seguidores de Jesús, porque consideraban que este era el momento. Saben, Jesús, a diferencia de acontecimientos anteriores, Jesús no había permitido, por así mencionarlo, no había permitido ningún tributo, algo que hiciese pensar a la comunidad de que él iba a ser el rey físicamente hablando, políticamente hablando. No. Pero ahora hay algo distinto. El Señor está permitiendo los hosanas. El Señor no está permitiendo la exaltación de parte del pueblo. Por eso los discípulos y todos estos personajes que estaban allí consideraban que este era el momento indicado. Los hosanas era una proclamación de triunfo, de victoria. Ha llegado nuestro rey, el rey que esperábamos, que con tanta ilusión ahora, tantos seguidores de Jesús aguardaban en su corazón la ilusión de quitarse de encima el yugo del poder romano. Esos mismos a quienes Jesús había dado vista, esos mismos que Jesús había sanado, que Jesús les había permitido caminar, ahora cantaban y ahora saltaban de alegría. Aquellos que no tenían voz y que Dios les había permitido, entonces les había dado el privilegio de hablar. Ahora, precisamente en ese momento, ocurre algo interesante. Ahora están cantando hosanas. Pero todos, con la triste, digo triste porque más adelante lo comprendieron, pero todos con la maravillosa ilusión que había en su corazón de que este era el momento indicado. Pero ¿te has preguntado por qué Jesús permitió eso si el Señor sabía lo que venía? Era la semana de la Pascua, era precisamente el inicio de ese proceso en el que Él entregaría su vida, moriría, la ilusión de muchos que ahora estaba precisamente en furor, vendría más adelante a causarle la más grande tristeza a esta nación. A tantos que hoy cantaban hosanas, más adelante serían frustrados por lo que iba a ocurrir precisamente con la venida con Jesús. Pero porque si a lo largo de la vida Jesús no había permitido esta exaltación, porque ahora sí lo permitía, porque ahora con palmas, porque ahora con triunfos de victoria, digámoslo así, con hosanas, con coronas de victoria, estaban exaltando a Jesús como rey, porque Jesús no mandó a callar la nación, porque Jesús no usó este momento para explicarles a ellos que estaban pensando equivocadamente. Permítame leer un párrafo para intentar entender esto. Porque no se trata de que Jesús estuviese ilusionando a un grupo de personas en que Él sería el rey. No, el interés de Jesús era sencillo. Permítame leerlo.
Nunca antes en su vida terrenal había permitido Jesús una demostración semejante. Él previó claramente el resultado. Lo llevaría a la cruz. Todo eso que estaba viviendo lo conduciría a entregar su vida. Pero su propósito, pero era su propósito presentarse públicamente de esa manera como redentor. Deseaba llamar la atención al sacrificio que habría de coronar su misión en favor del mundo caído. ¡Qué interesante! Si esta demostración que el mundo hacía, Jesús la estaba permitiendo porque ese era el momento en el que ellos necesitaban comprender, tal vez no ahora, bueno, más adelante, pero iban a comprender el verdadero significado de lo que es de la misión a la que Jesús había venido a esta tierra. Por eso la Biblia dice esto, el verso 10, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿y quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta, el de Nazaret de Galilea. Bueno, cuando leemos el capítulo, permítame, voy a leerlo rápidamente, el libro de San Juan, el capítulo 12, mira como lo describe precisamente San Juan. Capítulo 12, esto... voy a leer el 16. Cuando estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se habían hecho. Todo apuntaba precisamente al cumplimiento de la profecía. Cuando lo entendieron sus discípulos después. Pero el interés ahora de Jesús era llamar la atención al sacrificio que había de coronar su misión en favor del mundo caído. Mientras el pueblo estaba reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua, cuando la nación se había acercado para celebrar la Pascua, él, el Cordero antitipo, mediante un acto voluntario, se destinó a sí mismo como una oblación. Iba a ser necesario que su iglesia en todos los siglos siguientes, o sea, hoy también, hiciese de su muerte por los pecados del mundo un tema de profunda meditación y estudio. Cada hecho conectado con ella sería verificado más allá de la duda. Entonces era necesario que los ojos de todo el pueblo se dirigieran en ese momento hacia Jesús. Los eventos que precederían a su gran sacrificio debían ser tales que llamasen la atención al sacrificio mismo. Después de una demostración como la que acompañó la entrada de Jesús en Jerusalén, todos los ojos seguirían su rápida marcha hasta la escena final, hasta sus últimos días. Los eventos relacionados con la cabalgata triunfal serían motivo de conversación en todo idioma y pondrían a Jesús en toda mente. Después de su crucifixión, muchos recordarían esos eventos de conexión con el proceso y con su muerte. Serían inducidos esos hombres a escudriñar las profecías y se convencerían de que Jesús era el Mesías, y en todos los países de los conversos la fe se multiplicaría. Mira que Dios tenía un propósito. Dios tenía un lindo propósito al permitir esta exaltación. No era causar una desilusión, porque Jesús nunca quiere eso. Jesús está pensando más allá. Tal vez muchas personas se preguntaron eso, que colocaron esto, que cantaron hosanas, que proclamaban a Jesús como rey. Pero ¿por qué Jesús no fue claro con nosotros? ¿Por qué Jesús no nos dijo? Lo exaltamos. Eran demostraciones que se le hacen a todas las personas que se van a posesionar. ¿Y por qué Jesús no dijo nada? Jesús les había dicho siempre a sus discípulos. Jesús había sido claro. Pero ahora el interés de Jesús era llamar la atención de toda una nación. Era que estas escenas quedasen impregnadas en su corazón y que Jesús fuese el centro de conversación en el mundo entero. Porque lo que iba a acontecer marcaría la vida del ser humano. Habría un antes y un después. Habría una vida totalmente distinta después del sacrificio de Jesús. Y en su infinito amor, aunque inicialmente
los cargaría de desilusión. Estas escenas iniciales les darían al pueblo la garantía de lo que realmente significaba la presencia de Jesús en esta tierra. Ellos comprenderían a qué vino Jesús. Y a través de este acontecimiento, el Evangelio, que es la muerte y el ministerio de Cristo, se expandirían al mundo entero. Es por eso que cuando Pedro, por ejemplo, predicó un sermón, 3.000 se convirtieron, 5.000 se convirtieron. Era el trabajo, era la siembra que Jesús había presentado a través de su propia vida. Era el ministerio de Jesús que tiempo después estaría trayendo los más grandes resultados a través de sus siervos. Jesús no quería causar una desilusión en sus hijos. Jesús única y exclusivamente les estaba presentando a ellos las imágenes que deberían quedarse grabadas en su corazón, que lo conducirían a que su mirada se centrase en el sacrificio y en la resurrección de Jesús. Saben, apreciados amigos y hermanos, puede que Dios manifieste hoy su poder en tu vida, pero hay un interés de parte de Dios hacia ti. Dios tiene un interés para ti. Dios quiere algo para ti. Y puede que el poder de Dios se manifieste en tu vida, pero el objetivo principal no es que Dios satisfaga tus deseos. El objetivo principal es que fijes tu mirada, que lleves tu mente hacia el gran sacrificio expuesto en la cruz del Calvario. Esto porque es lo único que te da a ti la garantía de la salvación. Déjame decirte que tal vez en esta tierra, al igual que los discípulos, hayan chascos como los que vivió el movimiento milerita en 1844. Chascos como que los que tú te has encontrado tal vez antes de entrar a la iglesia o aún dentro de la iglesia. Pero recuerda, Jesús aquí no quiso causar una desilusión. Jesús quería impresionar la mente en el sacrificio que iba a venir prontamente, en que ahora Jesús fuese el centro de las conversaciones para que más adelante, en unos días, cuando Jesús entregase su vida, ellos pudiesen comprender la maravillosa misión de Jesús. Hoy las cosas no cambian. Puede que te hayas desilusionado, pero hay algo más importante que vendrá. Puede que las cosas no sean como te las imaginabas, pero Dios quería conducirte a una obra mucho mayor, más grande. Dios quería conducirte o quiere conducirte a que centres tu mirada en su sacrificio, en el plan de redención. Murió para darte vida, porque el Señor no está pensando en un reino en esta tierra, en una vida feliz, solamente en un mundo lleno de pecado, porque por más felicidad que el Señor quiera darte, van a haber momentos amargos porque vivimos en un mundo lleno de dolor. El Señor tiene una visión mucho más grande, mucho más allá, un reino, pero un reino eterno, al lado de Él por siempre, sin llanto, sin dolor, sin tristeza, sin pecado. Y puede que ahora el Señor llame tu atención de una manera distinta, porque no habrá otra manera en que tú logres comprender la misión de Jesús. Puede ser a través de una desilusión. Puede ser a través de una tristeza que invade tu corazón, la manera en que Jesús quiere llamar tu atención al sacrificio que Él hizo. Puede que inicialmente Jesús haya llamado tu atención para otro asunto, haya llamado tu atención, a ver cómo lo digo mejor, haya llamado tu atención para traerte a la iglesia a través de un milagro, pero llegaste a la iglesia y hubo desilusión en ti, no era tal vez lo que tú esperabas.
Tal vez el pastor no se comportó de la manera que tú esperabas. Tal vez el anciano te trató de la manera en que tú no esperabas. Hubieras escuchado palabras de cualquier persona, no hubiesen sido tan importantes para ti, pero era tu anciano, era tu director de diáconos, era tu gran líder, era ese hombre a quien tú admirabas. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque una desilusión. El Señor no quiere que mires eso. El Señor ha sido claro desde el comienzo. Con tu mirada en Jesús, primero no te va a desilusionar y número dos, recuerda, apreciado amigo y hermano, que Dios quiere que mires con más magnitud el sacrificio y la resurrección, porque eso es lo único que que te puede dar vida en esta tierra. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, agradecidos contigo por la oportunidad de despertar un día más, pero sobre todo, Señor, que tú haces tu más grande esfuerzo para que nuestra mirada se centre en ti, en tu sacrificio, en tu amor, en tu bondad. Que se centre, oh Dios, en lo que has hecho en nuestro favor, en tu resurrección y en el plan de salvación. Eso permanece, eso es un plan eterno, no temporal, no una satisfacción temporal, no un deseo de venganza que hoy queremos alimentar. Tú quieres algo mucho más grande. Quédate con cada corazón que nos ve, oh Dios, lo pedimos en Jesús. Amén.